reminders again, one question per turn, and please state who the question is for. We'll begin with opening remarks. Antes de todo, y voy a hablar en español, inglés, o esto va a ser una conferencia verdaderamente bilingüe, y antes de todo quiero saludarlos, darle la bienvenida aquí a tu casa de Inter Miami. También quiero darle la bienvenida y un saludo y un abrazo fraternal a todos los que nos están mirando a través de la web y participando en esto. Y les voy a hablar en aspecto personal, en aspecto del nombre del club y en nombre de mis socios, tanto mi hermano José como David Beckham hoy. I'm going to say words in English and in Spanish, and I want to welcome everyone who is tuned in watching this press conference, and give each and every one of you a hello, but more importantly, I am extremely appreciative at all of the work, sacrifice, and effort that each and every one of you have done, because this journey and becoming now part of the permanent global football landscape would not be possible without your work, your writing, your images, and everything that you do. So thank you. I want to first of all thank and appreciate everything that Tata Martino has given this club over the last year and a half. Quiero antes de todo darle las gracias a Tata Martino por todo lo que ha hecho por nuestro club. Sin ninguna duda, sus huellas siempre van a vivir en la historia de Inter Miami. Tata fue parte de este sueño que es Inter Miami. Cuando pensamos de transformar esto a un club que empezó de la nada, que empezó hace apenas 5 años, me acuerdo en una pizarra en el cuarto de conferencia de nuestra empresa familiar, y cuando nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahora y cómo se crea un club de fútbol? Y lo hicimos haciéndolo para que sea un reflejo de nuestra comunidad, de este mosaico cultural que es el sur de la Florida, y tratar de elevar el deporte de fútbol en los Estados Unidos de América. Y creo que hoy, frente a todos ustedes, puedo decir que muchos de esos sueños se han cumplido en términos de haber creado un brand y un club de fútbol global que juega en la Major League Soccer en los Estados Unidos de América. I want to, first thank Tata Martino for this last year and a half. His fingerprints and his success will always be part of our history. This is a young football club that merely 5 years ago, we had a blank board in our family offices in Miami, and a board which, what do we do now? How do we create a great football club? And everything there was born out of a dream to become a global team, to change the sport in the United States of America, and to elevate the beautiful game, globally. And as we reflect now, I think we've been able to accomplish that. And as we dreamt of, bringing Leo Messi, bringing, we're here, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, that will lift trophies, will win. Tata was part of that decision-making and part of coming here. When we look back, we won the Leagues Cup. We played a U.S. Open final. We qualified for Champions League. 2025 was in many ways a magical year, where not only were we the best team over 34 games, but we established records. We're in the record books. We are the team that has accumulated the most points in the history of this league. We lifted a supporter shield in Columbus, Ohio, which for me personally was a highlight of what is possible. I like to reflect on the positives of this year and everything that we've done. Without a doubt, it was an extremely disappointing ending to this year, completely unexpected. We expect here to win, to lift trophies,
There is pressure in this club to win, and that's a good thing. Para nosotros, el año 2025 fue un año que comenzó con muchos sueños, yendo hacia atrás al año antepasado cuando ganamos la Leagues Cup, cuando se incorporó Lionel Messi a nuestra liga. Jugamos una final del US Open, calificamos para el Champions. Y en el 2025, sin duda, durante la temporada fuimos el mejor club de esta liga. Ganamos la Supporter Shield, pudimos levantar y celebrar eso en Columbus, en casa de un rival. Y también establecimos un récord de mayor número de puntos en la historia de esta liga. Sin ninguna duda, nuestra salida de playoff muy decepcionante, no lo que esperábamos. Soy muy franco en decir que es lo último que habíamos anticipado. Hubiera pensado que hubiéramos estado aquí el día antes a llegar a una semifinal jugando aquí en casa mañana o pasado, pero no es así. Pero mi profundo agradecimiento por Tata, por lo que ha establecido. Nosotros somos un club que queremos ganar y nos medimos por levantar trofeos. Aquí hay presión para ganar y eso es bueno porque viene de nosotros, tanto de mí, de mi hermano José, de David, de todo el cuerpo deportivo, comercial, todo el mundo en el club. Nosotros no creamos este club para solamente existir. Creamos este club para establecer excelencia y para competir a los más altos niveles del fútbol. No solamente norteamericano, pero hemisférico y mundial, y tenemos una gran oportunidad que se nos avecina el próximo verano en el Mundial de Clubs, un lindo reto. Quiero compartir con ustedes, lo hablar en aspecto personal, en aspecto en nombre del club, ahora con las preguntas que tengan. Nosotros siempre nos enfocamos en los éxitos de este año, pero con un sabor y con el deseo y el afán que el futuro vendrá mejor. Y estamos muy ilusionados con el 2025, con lo que nos espera, con mejorar la plantilla, seguir celebrando trofeos como club. Y nada, una vez darte gracias y ahora con muchísimo gusto, tanto yo como Raúl, le podemos contestar cualquier pregunta que tengan. Rafa. ¿Qué tal, Jorge? Raúl, Muy bien. Nacho García para varios medios, entre ellos Cadena COPE, Marca. Quería preguntaros por un nombre que se ha vinculado con el club estos últimos días, que es el de Xavi Hernández. Simplemente si podéis confirmar o desmentir que estuvo sobre la mesa. Y por otro lado, de cara al nuevo candidato, entiendo que no vais a dar ningún nombre, pero sí un poco qué perfil estáis buscando. Si estáis valorando más la experiencia en la liga, la trayectoria, la cercanía, cómo pueda entender un vestuario, un poco por dónde van los tiros, si se puede saber. Sí, cómo no. Bueno, yo y como Tata habló aquí, cuando conversé con él el viernes o el sábado sobre su salida, y voy a reiterar por un aspecto personal, nos pusimos la tarea inmediatamente de empezar la búsqueda de nuestro nuevo entrenador. ¿Y qué criterio hay para un nuevo entrenador en Inter Miami? Y algo que nosotros valoramos mucho es obviamente la experiencia de un potencial individuo, sea o como jugador de fútbol o como técnico, pero para ser entrenador de nuestro club hacen falta características muy específicas. Uno, tenemos un club que tiene una combinación de uno de los mejores talentos generacionales en cada posición, y Leo Messi, el mejor jugador que ha jugado fútbol en la historia, en combinación jugando en una plantilla de 11 con muchachos muy jóvenes, tanto de nuestra cantera como lo son Benjamín Cremacci, Noah Allen, David Ruiz, Ian Frey, tantos otros muchachos que hemos cogido a través del draft colegial que tuvo un año extraordinario como Yannick Bright, promesas jóvenes como lo son y será cuando regresa ahora Facundo Farías, Diego Gómez, Toto Áviles, Redondo. Eso es una combinación importante de tener un entrenador que tenga la experiencia de poder entrenar muchachos jóvenes en una liga muy competitiva, una liga competitiva por diseño,
por ciertas restricciones que existen por la plantilla y al mismo tiempo puedan tomar y mejorar el club en el ser, porque el estilo de fútbol que nosotros queremos para un Inter Miami es un estilo de ataque, es un estilo de presionar al rival, de anotar goles, de jugar un fútbol bonito de posesión, dado el talento que tenemos. Y antes que me hagan la pregunta, y Tata habló porque vi mucho las preguntas, si una línea de 5, si una línea de 4, si Atlanta o no. Este es un club que siempre va a atacar. Nosotros no vamos a jugar un fútbol donde nos parqueamos atrás a jugar partidos 0-0, 1-0. Eso no va a ser el estilo de Inter Miami. Y nos moriremos de esa manera o viviremos y tendremos éxito de esa manera. Pero las características de un entrenador es esa, se le va a esperar ganar. Pero lo más importante son los aspectos personales. Los valores, cómo llevar un vestuario, porque imagínate, tenemos un vestuario, como conté antes, de muchachos muy jóvenes, el mejor crack que ha jugado el fútbol en la historia, y necesitamos una combinación especial de una persona que esté familiar de poder y esté familiarizado con ellos y ha jugado los más altos niveles del fútbol. Se han bandeado muchos nombres, he visto todos los rumores. Les puedo confirmar que hoy aquí estamos muy cerca de finalizar un acuerdo con un entrenador y espero que un anuncio de un nuevo entrenador para Inter Miami vendrá en los próximos días. Adelante, Michelle. Okay, so you won't confirm it. The Mascherano, they're saying, there's a lot of reports saying that it's basically you're finalizing paperwork. So I don't know if you want to confirm or deny that. And then I wanted to ask you also about the future of Chris Henderson, Luis Suarez, Jordi Alba. Thank you. Okay. And thank you for the question, Michelle. I am not going to, discuss names nor confirm or deny one individual or another. What I will confirm is that we are very near the end of the process. We will be announcing a new coach for Inter Miami in the upcoming days, as I alluded to in Spanish, and I was asked about the characteristics of a new coach and what we look for. We look for a coach who's won either as a player or as a coach. We have a very unique situation and circumstance at Inter Miami, and I also it speaks for league wide where we have the best player in the world on our team, accompanied by generational talents like Luis Suarez, Sergio Busquets, and Jordi Alba, accompanied by academy kids like Benjamin Cremachi and Frey, Noah, David Ruiz, who have gotten significant minutes with our first team, young budding stars, like Facundo Farias, Diego Gomez, Toto Aviles, Redondo, etc. So it's going to take a manager to play the style of football that Inter Miami wants to play, and we're going to play an attacking style. That's what our teams will do. We're going to pressure other teams. We're going to score goals. We're going to push. This is a team that's not going to sit back and wait for pressure and play for 0-0 or 1-0 results. With the talent we have, that's what we're going to do. So, I saw a lot of the debates. We play 5 in the back. We play 4 in back. We're not, we're going to play orderly football. Our next coach, needs to train. I have said before, as you've heard me, to have success in this league, we need not only a great starting 11, we need depth on our rosters. And the success of the great teams in Major League Soccer are the ones that the gap between their best starting 11 and substitutes and depth pieces, that gap is a reduced gap. And that's what we aspire to here. We're going to use every single roster mechanism given to us by the league to build the best roster we can to compete in 2025, knowing that we're going to be playing multiple competitions, such as Champions League, which is a goal of the team to win. We're going to be in the Club World Cup. We're going to play Leagues Cup. And, we want to build upon a successful 2025 regular season. We do want to repeat Supporter Shield. We do want to continue breaking records.
As I said, there's pressure here to win, and that pressure is going to continue. We expect it of ourselves, as we're going to expect from our coaches and all of our players. But, you know, again, so no names. I can confirm that we're close to finalizing a coaching selection. As comes to the situations of current players or current, you know, sporting side, they're here. You know, there's roster decisions being made. A little more premature than we expected, because we expected to be playing tomorrow or Sunday. I can address some of those specific player situation. I think Luis Suarez has it's been an amazing addition to our team in the league. I think what he did this year was spectacular. Jordi Alba, who you specifically asked me for, is my personal opinion. I think he had the best season that a left back has ever had in the history of this league, and I don't think it's close. You know, we're going to continue, you know, having the best team we can. There are no budget limitations. We will bring the best players that we can from anywhere in the world. We will continue winning. We're going to continue to build this club to be a global football team, playing in Major League Soccer and playing in the United States of America. And we dream and aspire for more. You know, we want to win continental titles. I do anticipate that in future years, there will be more international tournaments with a higher competitive level. And I don't only want to compete, I want to be successful. He's here. He's here. It's like, yeah, Chris, you've asked me before, but Chris is here. Franco? Sure, thank you. Jorge, I'll ask you in English. Okay, just Franco, how are you? You can do it in English or Spanish, however you want, but just to save time. Tata spoke about how he made this decision, you know, officially fairly recently. But you guys are already finalizing another coach. How did that come so quickly? How did you guys find a candidate, get that process done, and get so close to finalizing? And a second one, given that next year is officially Lionel Messi's last year under contract with you guys, regardless of what happens going forward, how much pressure is it on the club, on the next coach to win MLS Cup next year, given that it could be Messi's final season here? You know, I found out, you know, Raul's mailed him Friday. I knew Friday, but I had a long conversation with Tata Saturday morning. Finished at 11. Our coaching search started at 11:01. You know, we had a list. There is, and I think Tata expressed something here. This is an extremely attractive job. You know, I don't want to make this sound as it should, but this is an extremely attractive position for a coach. You know, we got it down to 3 final candidates by Tuesday. And, you know, and David, myself, and my brother and Raul made a decision of who we wanted to move forward with day before yesterday. And we'll announce a coach in the next few days. And knowing that this is not our first coaching search. So I've personally been involved in interviewing some of the world's greatest coaches since 2019. I'm blessed to be in a position where I have personal relationships with the best coaches in the world. So different than 2019 and 2020 when we started. I think we have more experience. I think we know exactly what we want. And I think that's why we were able to accomplish it in a matter of 5 days. As it relates to Lionel Messi, he's under contract through 2025. You know, Leo and I we'll sit and we'll discuss the future. As I've said before, and I will repeat it now, you know, I fully expect that in the opening of our new stadium in 2026 in Miami, and the opening of our 26th season, hopefully after a trophy-laden 2025 season, that Lionel Messi will be our number 10. Javier, then Safid. Buenos días, Buenos señor días. Mas. Javier Rodríguez con FanNetwork TV y jugadores designados. Me hubiera gustado que su papá viera todo esto que ha pasado. Yo también.
no puedo iniciar la pregunta sin decir de manera justa que el fútbol en Estados Unidos ha tenido una transformación a partir de lo que su familia y sus socios han hecho. Y me parece que antes de hacer la pregunta es lo justo para decir. Muchas gracias. Usted se fijó una meta extremadamente alta, derecho para soñar, pero el fútbol tiene esto, que uno puede soñar muchísimo, pero a veces le da unos aterrizajes muy forzosos. ¿Qué haría falta, señor Mas, para que ese eslogan que usted se fijó, derecho para soñar, pueda lograr los objetivos que ustedes quieren desde el punto de vista deportivo? Y para el señor Raúl, su jefe dice que quiere competir hemisféricamente, Arsenal, Barcelona y ahora Inter Miami. ¿Qué necesita usted para competir hemisféricamente? Bueno, antes de todo, siempre muchas gracias y siempre soñamos. No les voy a mentir, después del partido del sábado pasado, con shock. Dificilísimo, me lo facilitó mucho tener a mi nieto de 1 año. Pero mira, lo único que nos dio eso era más fuego para seguir hacia adelante y seguir mejorar la plantilla. Obviamente las faltas, las carencias de qué le faltaba a Inter Miami, se habla mucho obviamente de la habilidad de nuestra defensa en momentos claves, de ciertos errores, etcétera. Y no voy a hacer un reflejo sobre eso específico, porque eso lo van a hacer ustedes, los fans y los hinchas. Sin duda, donde nuestra plantilla necesite mejorar, lo vamos a hacer. Y esto es la tarea de Raúl, que ahora él puede contestar la pregunta. Pero como dije anteriormente, aquí con todas las herramientas que nos dé la liga para nosotros montar la mejor plantilla posible, aquí no va a faltar de recursos económicos, no va a faltar de nosotros buscar los mejores jugadores del mundo que quieren ser parte de este proyecto. Tenemos una ventaja que son las 4 superestrellas que tenemos en este club que se quieren incorporar a esto, y Luis Suárez es un ejemplo faciente de venir a jugar con Inter Miami y con Lionel Messi, y nosotros vamos a tomar ventaja de sobre esto para nosotros seguir con el éxito que nos ha dado ese sabor y esos saltos de éxito y esa éxtasis, pero también el fútbol puede ser muy cruel y lo fue el sábado. Pues nada, a seguir soñando es el mensaje. Raúl. Hola, buenos días. Empezaré mi respuesta con el final de la de Jorge, Sí. porque creo que están ligadas. Y puedo hablar casi personalmente. Yo vine aquí por el proyecto, evidentemente, por la ciudad también, pero sobre todo por una ambición que me contagió Jorge, José y David Beckham. El proyecto va en serio, el proyecto va con ganas de crecer año a año. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues yo creo que de varias maneras. Primero, poniendo los pilares y las bases fundamentales para estructurar el club para poder soportar eso. Y eso no solamente es la organización, pero la gente que la compone. Gente que trabaje en equipo, gente que se pueda adecuar a situaciones especiales, gente especialista que sea de lo mejor en su área y sobre todo gente que aporte conocimiento y que mantenga ese conocimiento dentro del club. Dentro de eso, en todos los clubes que has mencionado, incluiré en Zaragoza también, hay un elemento común que es la apuesta por la academia, la apuesta por el fútbol base. Yo creo que aquí es fundamental también. Y por suerte es algo que encontré desde el primer momento. Es una prioridad para este club formar jugadores. Creo que estamos en una zona de Estados Unidos privilegiada para hacerlo también. Y luego las estrellas, evidentemente. Las estrellas que tenemos hacen muy atractivo el proyecto, pero vamos a tener que seguir evolucionando. Y en ese sentido tenemos que crear también una estructura de equipo general. Y para eso necesitamos un gran entrenador, un entrenador ambicioso, un entrenador con ese hambre y esas ganas de jugar, decía Jorge, que es el footprint que queremos dejar en fútbol. Nosotros no queremos renunciar a nuestra esencia y que pueda comandar ese proyecto. Todo eso es lo que estamos poniendo conjuntamente. Es una cosa que va a tener su tiempo, pero este club es increíble, solo tiene 5 años y de verdad la sensación es que ha estado aquí siempre ya casi, ¿no? Es un placer y es un honor estar en este club y a la velocidad que está creciendo. Creo que los libros de historia del fútbol un día hablarán de este proyecto porque, o ya están hablando de hecho, porque es encomiable. Safi. Hi, Savadine, USA Today. Hi, how are you? It seems like a common theme with the coaches is to either play or previously coach Leo and some of the other stars from Barcelona,
what has, how involved was Leo in this coaching search, and what do you hope that continuity of the next coach being with players previously can accelerate the process for as quickly as you need to win next season? You know, I spoke to Leo, to Leonel, I believe it was Saturday, which was Saturday. After he and Tata spoke, you know, and I talked to Leo about, and I asked him, you know, what is important to you, and what do you think is important to get the best out of our roster and out of our 11, and how do we improve? You know, Leo shared with me his thoughts, not very dissimilar to what I alluded to earlier of, you know, how can our young players and the veteran stars get together, play as a team, be successful. I mean, we saw magic, you know, moments of magic this year of how our team played, where they looked unbeatable. That's what we want to capture for 34 matches and everything else that we're doing. Without a doubt, a familiarity with Leo and the other stars is an advantage in every aspect. Obviously, I want Leo to feel comfortable with the new trainer and the new coach coming in. You know, given those guidelines, which by the way I knew already, but I had a specific conversation with him. We went out and Raul and I spearheaded that, and and we are where we are. But you know, Leo gave me what I asked him, which is input, but you know, in no way, shape, or form, you know, that was Leo's involvement and engagement with me, which is frankly all the time. You know, when I talk to Leo and some of the other players, I try to get a gauge and a temperature for what can we do as ownership to improve our project. And frankly, one of the things that I'm most satisfied with of what's happened in this last year and a half is I think that we have a tremendous locker room. A lot of people don't see it because Leo tends to be, as he's termed, as shy or quiet. He's an amazing leader within this building, and that is a tribute to him as a player. As I've said before, he's a competitive beast, and he wants to win. And that's something in a trademark that he shares with his owners. So yes, I did speak to Leo. I got some input from Leo, and then Raul and I ran with the process. Hola, más. Alejandro Figueredo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos breves preguntas en una. Primero, ¿qué tan arriesgado es apostar a un entrenador que no tenga experiencia en MLS? Y la segunda, porque habló de competencia internacional, ¿sigue soñando con el Inter Miami en la Copa Libertadores de América? Ambas preguntas. Experiencia en la liga de la MLS. Y una vez más, yo he mirado todas las estadísticas, el historial, etcétera. Obviamente, experiencia en la liga sería algo bueno. Yo creo que no es el principal criterio. Yo creo que más importante es la formación futbolística del club. Yo creo que es cómo manejas a una plantilla que tiene un potencial sin límite, porque la mejor versión del Inter Miami no se ha visto. Este año pudimos ver momentos en partidos donde el fútbol del Inter Miami estuvo una calidad top. Top. Eso tenemos que ver cómo lo sostenemos por 34 partidos y torneos. Cuando hablamos de torneos hemisféricos internacionales, lo he dicho antes, me encantaría ver a un Inter Miami participar en una Copa Libertadores, porque aspiramos a jugar contra los mejores clubes de Sudamérica. También en una parte muy egoísta de mi parte, es la única competencia que no ha jugado Leo Messi. Me encantaría brindarle la plataforma, la oportunidad de un Inter Miami jugando en Libertadores. Obviamente, por temas de calendario, por temas de federaciones, se ha dificultado eso.
pero no dejo de soñar con eso y ojalá que un día veremos a Inter Miami en una Libertadores. Bien, las últimas dos preguntas, vamos acá y luego con Manuel. Telemundo 51 en NBC6. Jorge, Valdano dijo alguna vez, un gran equipo se hace de las nuevas estrellas, pero también de los más experimentados. Es el perfil de este equipo. Sí. El nuevo director técnico sabe que tendrá que competir en una tabla numérica del 7 para arriba, teniendo en cuenta que este niño ya creció y no es el mismo equipo que antes, por las exigencias que usted mismo acaba de decir recién en esta presentación. Sí lo sabe. Obviamente cuando tienes, y son ironías de la vida, cuando Leo entró en su primer partido el verano pasado era el 10 por el 30 y el 30 era Cremaschi y el 30 era el número de Leo. Esa es esta liga. Tienes a los Benja Cremaschi jugando con los Leo Messi, lo encuentro muy lindo, pero aspiramos a mucho más. El nuevo entrenador nuestro a su llegada no va a ser la primera vez que él y yo hablamos ni nos reunimos. Estuvimos muy cerca de hacer algo juntos en el 2020. Eso sí, conoce de nuestro proyecto muy bien, lo ha seguido muy de cerca. Y nada, espero que esté aquí sentado con ustedes, obviamente brevemente, para que ustedes también le puedan hacer todas esas preguntas, pero estamos muy satisfechos, muy ilusionados con lo que trae el 25, especialmente en establecer una plantilla para poder jugar todos los torneos internacionales y especialmente en vista que viene un Mundial de Club en el verano, donde el Inter de Miami va a abrir el torneo el 15 de junio aquí en el Hard Rock Stadium. Y espero tener un equipo que sea un orgullo para nuestra comunidad, para los hinchas del Inter Miami y que pueda representar a nuestra liga como se merece. Última pregunta, Manu. Gracias. Don Jorge por acá. Buenos días. Acá. Bien. Manuel Bravo de Cracks. Preguntarle, usted nos ha dicho en toda esta charla que va a buscar reforzar al equipo. Le quiero preguntar también a nombre de los fans que están esperando grandes nombres, si pueden esperar grandes nombres, sobre todo también el fútbol internacional tiene los ojos puestos en el Inter por las superestrellas que ha reunido. ¿Se podrá esperar más de esto en la próxima temporada? Y aprovechar también, preguntarle si se planea una pretemporada como la pasada con giras lejos como lo fue, ¿no? Gracias. Muy bien. Siempre aspiramos a los mejores jugadores, sean o no sean superestrellas. Una vez más, dado la habilidad por la liga de tener las herramientas disponibles para traer más de los mejores jugadores del mundo o de renombre, lo haremos. En este momento no tenemos la capacidad de poder hacer eso, pero sí tenemos la capacidad de traer jugadores extraordinarios para mejorar la plantilla. Y eso lo vamos a hacer. Es una tarea en la cual Raúl está enfrente con lo que se han encargado de ese departamento ahora en Inter Miami, porque hemos estado en búsqueda y esto no es un proceso que empezó hace semanas, esto es constante, porque siempre queremos la mejoría. Vamos a ver y van a haber cambios en la plantilla de Inter Miami, sin ninguna duda. Segundo, con la pretemporada y el estrés que creó nuestra gira internacional el año pasado, vamos a hacer una gira, pero será una gira donde principalmente lo que vamos a cuidar es lo deportivo y los jugadores. Va a ser estructurado distinto al del año pasado para no crear ese estrés, para que los jugadores puedan hacer una pretemporada correcta y adecuada. Ese es el énfasis. Obviamente vamos a jugar porque eso nos da la oportunidad de hacer eso. También es parte de la preparación de la pretemporada, tener ciertos partidos y competencia. Obviamente no falta por querer ver a Inter Miami globalmente y alrededor del mundo. Si fuese por el número de invitaciones que tenemos, estuviéramos de gira por meses, no por semanas. Pero no, esta pretemporada lo hemos enfocado bien, lo vamos a hacer distinto que el año pasado. Thank you. That concludes today's press conference. Go. Dale. Antonio, Reporteros Sin Fronteras, quería preguntar una parte del proceso, ¿no? Ya tenían cómo se plantean los nombres.
Hola, que Iván Antonio, Reporteros Sin Fronteras, parte del proceso. Los nombres se plantean, después pasan por un comité o llaman directamente. Y segundo, ¿tiene que hablar inglés el entrenador o no? Bueno, primero, nosotros empezamos con data. Estamos usando inteligencia artificial, estamos usando todos los recursos necesarios a ver las características de un entrenador, cómo se acopla a nuestra plantilla. Y hacemos escenarios de la compatibilidad del entrenador con nuestra plantilla existente, con una plantilla que podemos imaginarnos y cómo acoplan. Nosotros lo primero que hacemos es la data. De esa data salieron 50 nombres, la mayoría muy conocidos. De ahí entonces vamos a ir mucho, porque esto no es un proceso de, oh, bueno, quién me gusta y quién no me gusta. Eso no funciona así. Entonces vamos haciendo características específicas. Obviamente, y ahora brinco a los requerimientos de lengua, ¿no? Español, inglés, etcétera. Nos encantaría tener un entrenador trilingüe si fuese posible. En sí, la lengua en sí es parte del criterio, pero no lo es. Lo más importante es la esencia porque él representa a nuestro club. El representante de nuestro club tiene que hacerlo de una manera que refleje su propiedad, que somos nosotros, nuestra familia, David, nosotros, de una manera con clase, con elegancia, con los valores de este club. Y me le quito el sombrero a Tata Martino porque creo que ha sido un embajador para nuestro club extraordinario. Y ojalá que el próximo entrenador pueda seguir esos pasos. Sí. Buenos días. Buenos. Don Jorge, tengo varias preguntitas cortas. ¿Está definido el entrenador? 1. 2. ¿Leo incide en la elección del nuevo entrenador? Y 3. Una personal que le tengo siempre. Soñaba en algún momento, porque lo conocemos a usted como un gran empresario, soñaba con fútbol y al principio dijo que hace 5 años era un sueño familiar. Hoy en día cree que ha experimentado lo que soñaba en el fútbol, conoce ya el fútbol, ama el fútbol y cómo lo vive hoy en día el fútbol. Hace 5 años era algo lejano para usted. Bueno, lo vivo, lo siento, está en mi sangre, en mi ADN, lo amo. Estoy muy apasionado con nuestro proyecto, con el Inter de Miami. Los niveles de estrés durante el partido son extraordinarios y yo abrazo ese estrés y abrazo esa presión porque es importante, es parte de este deporte tan lindo y tan bello y ha sido un año extraordinario. Esto ha excedido nuestros sueños, te soy muy franco y muy honesto. Lo que hemos hecho ha sido extraordinario. Lo soñé y cuando lo vives no lo disfrutas. Cuando lo vives, pero lo estoy disfrutando. Y ahora esto es un nuevo reto, un nuevo camino, un nuevo capítulo para este año entrante. Entrará un nuevo entrenador. Me da mucha satisfacción que nuestro club estaba preparado para este momento de cambio de entrenador. Que un sábado nos enteramos y para un viernes estamos ya vísperas de un nuevo entrenador. Nosotros hemos escogido ya el nuevo entrenador, eso lo puedo confirmar. Como dije anteriormente, conversé con Leo el sábado, hablé con él un par de veces ya. Más bien para que él me dé a mí cierta guía para obviamente utilizar esa mente privilegiada futbolística que tiene el mejor jugador de la historia del fútbol para el bienestar del club, para cómo nosotros avecinamos un perfil, qué necesitamos, qué no necesitamos. Sería irresponsable de mi parte no hacer eso. Y tanto yo y Raúl con eso hemos manejado este proceso en los últimos 5 días. Y me imagino y conversaré con Leo en los próximos días, ya después que ha cumplido con dejar a su selección argentina arriba a la tabla en calificaciones mundiales. Dígame, ¿cómo estás?
Yo tengo dos preguntas con respecto a la liga, porque con el Tata Martino durante toda la temporada hablamos precisamente de los cambios que son necesarios. Yo quiero preguntarte sobre el tema específico de Leagues Cup. ¿Qué Ujú. cambios son los que quizás ustedes proponen? Y segundo, en cuanto al tema del límite salarial. Ustedes van a competir en una Copa del Mundo con equipos que no tienen ese límite salarial. ¿Qué tan dispareja es la lucha con el resto de la liga para lograr esos cambios? Muchas gracias. Bueno, primero de Leagues Cup. Obviamente como parte de los propietarios de la liga y yo estoy involucrado en los comités de competición y de plantilla de la liga. El Leagues Cup es una competencia súper buena, con un potencial enorme. Vamos a refinar el Leagues Cup porque creo que en el pasado ha sido algunos aspectos del torneo a la desventaja de los clubes de México, de Liga MX. Estamos trabajando sobre cómo podemos siempre mejorar el torneo, tanto nosotros de la liga como Juan Carlos Rodríguez, que estamos en esto. Creemos que vamos a ver mejorías del Leagues Cup, posiblemente el formato, ¿no? Etcétera, pero yo creo que es una competición extraordinaria para nuestra liga, para Liga MX. Vamos a ver la mejor versión del Leagues Cup en el futuro. Creo que va a ser una copa importantísima y yo solamente creo que ahí vamos a ver un crecimiento súper positivo para el Leagues Cup. En términos de los límites salariales, soy muy ambicioso, quiero competir globalmente con las restricciones que existen hoy en día, la cual hemos tomado ventaja, como he dicho anteriormente, de cada herramienta. Para competir en un mundial de clubes vamos a necesitar mejorar, vamos a necesitar más flexibilidad. Una vez más dije que esto no es una cuestión de presupuesto. Los otros 31 clubes, los 30 ya escogidos y el ganador de Libertadores, todos van a mejorar para ese torneo. Nosotros vamos junto con Seattle a ser los representantes de la MLS en este torneo. Yo quiero tener la mejor plantilla posible y en el aspecto que me permita la liga, yo voy a hacer todo lo posible para montar la mejor plantilla, el mejor club para competir en ese torneo. Cada posibilidad que me dan, vamos a tomar ventaja de eso. Bien. Última, Petro. Buenos días. Quiero preguntarte puntualmente por el caso de Diego Gómez. Se hablaba que tenía todo arreglado con el Brighton de Inglaterra. ¿Va a irse a la Premier? ¿Va a estar con el equipo de la próxima temporada? Gracias. Bueno, Diego ha sido un muchacho que ha tenido una trayectoria extraordinaria aquí con nosotros en Inter Miami. En realidad, un modelo de lo que nosotros hemos querido y estamos haciendo, de poder traer jóvenes aquí, de poder formarlos y que tengan entonces opciones y oportunidades fuera. No voy a hablar específicamente sobre el caso de Diego y qué hace con la plantilla, eso lo hará Raúl cuando el tiempo dicte, pero sin ninguna duda Diego Gómez tiene una trayectoria extraordinaria. Diego Gómez va a jugar en las mejores ligas del mundo. Diego Gómez va a ser un super crack. Pero qué lindo para el Inter Miami. Cuando comenzamos esto hace 5 años, Portugal siempre era el trampolín, la plataforma para muchos de los muchachos, especialmente suramericanos, que movieran y llegaran a las mejores ligas del mundo. Lo dije entonces, lo voy a repetir, Miami va a hacer eso, Inter Miami va a hacer eso. Nosotros vamos a traer las mejores promesas de Sur y Centroamérica para que se formen aquí, para que den un rendimiento top, para ganar títulos. Y si ellos se buscan la oportunidad y las opciones de jugar en los mejores clubes del mundo, bienvenido eso sea, y para eso estamos. Muchas gracias. Gracias.